Bueno, ¿qué pasó el día de ayer? 7 horas, 7.000 millones de dólares perdieron. ¿Un millón cada hora? Lourdes. 1 millón cada hora. Bueno, estás hablando de Mark Zuckerberg, con la caída de Facebook, Instagram y WhatsApp, claro, porque las tres pertenecen... empresas, claro, pertenecen a un único dueño, le contamos a la gente. Exactamente, bueno, por eso esta caída que la verdad que dejó al mundo sin conexión. Viste que uno está acostumbrado no solamente a mandar WhatsApp, sino también ya el audio, todo por Instagram. Exacto. Bueno, los jóvenes se reinventaron, volvieron a aparecer lo que eran los SMS, las llamadas. Escuchamos la voz de muchas personas, pero lo cierto es que todavía no está claro, no hay un comunicado oficial de qué es lo que sucedió, por qué se cayeron, si puede volver a pasar y cuáles son las consecuencias en la sociedad, más allá de lo que pasó en la empresa. Eso no solamente son redes sociales, porque también ahora las redes sociales se las usa también para trabajar, y es por eso que generó el caos económico en el mundo, más allá de sociabilizar, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, yo subo la foto, pero también laburo, ¿viste? Con las redes sociales. Exactamente, así es. Bueno, vamos a hablar de este tema, ¿te parece? Con un especialista. Sí. Lo tenemos ya en comunicación, vía Zoom, a Omar Abraham, que es presidente de Copit. Vamos a hablar, vamos a analizar la caída Omar. De las redes sociales. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buen día a toda la teleaudiencia. Bueno, ¿qué pasó el día de ayer según tu análisis, ¿no? ¿Qué es lo que provocó esta caída? Y bueno, es lo que muchos se preguntan. En realidad nosotros lo charlábamos con unos colegas ayer y por el tipo de error que se presentó, es un error típico que se da cuando se caen lo que se llaman servidores de dominio que tienen este tipo de empresas, de organizaciones, que es el servidor que administra las direcciones. Todo lo que es en Internet se mueve a través de direcciones. Cuando uno pone, por ejemplo, en un explorador el localizador, uno pone www.facebook.com, por ejemplo, en realidad uno está accediendo a una guía de direcciones donde esa dirección de Facebook significa un numerito que ubica en qué servidor, en qué computadora está. Bueno, aparentemente lo que falló fue eso, se perdieron las direcciones, ellos tenían problemas hasta de manejo interno, y se habla que tuvieron que levantarlo a mano, que tuvieron que ir a la sede física donde tienen estos servidores de dominio. Omar, ¿fue una falla humana o no intervino la mano de alguna persona? Nosotros entendemos que este tipo de error se puede producir por ejemplo, una mala actualización. Cuando ellos actualizan algún tipo de servicio, habitualmente esos servicios se trabajan sobre una plataforma muy similar a la que usamos nosotros en la etapa que se llama de desarrollo. Después se prueba en una etapa de testeo y después se levanta en producción, decimos nosotros en nuestra jerga, que es lo que utilizamos nosotros. Bueno, a veces cuando esos tiempos se aceleran por alguna cuestión que no tiene que ver con esto, va algún tipo de error y ese tipo de errores desencadena estas cosas, una locura, 1.000 millones de dólares de pérdida por hora. Omar, porque mucha gente lo utiliza para trabajo. Por ejemplo. Claro, peligran los trabajos del presente y del futuro con fallas de esta envergadura. Antes hablábamos de la industria de la chimenea, después empezamos a hablar de las industrias culturales. Hoy mucha gente depende de esto, es una herramienta, una fuente de trabajo. Pensando que en esto, después de la pandemia, se incrementó mucho más, ¿peligran fuentes de trabajo con fallas de esta envergadura a nivel mundial? Lo que pasa es que siempre hay que tener una alternativa, que es lo que pasó ayer. Mucha gente empezó a migrar a otras plataformas, nada más que estas plataformas no estaban del todo preparadas para el aluvión de gente que tuvieron. O sea, el mismo Twitter, que fue un poco la BD, se resintió en determinado momento, y otras plataformas alternativas al WhatsApp, por ejemplo, no estaban preparadas para el aluvión de gente que recibieron. Entonces, uno debería tener este tipo de alternativas listo y no concentrarse en estas plataformas, que si bien son las de uso masivo, son todas de una misma empresa. Y bueno, ayer fue una demostración más, porque ya hubo otras veces, ustedes saben, problemas. Nada más que este fue el primero a nivel global. Otras veces charlaba también con unos colegas, se dieron situaciones donde se descolgaron algunos servidores de algunas regiones, pero lo fueron solucionando y fue parcial. Lo de ayer justamente como fue a nivel de las direcciones de ellos, que era de la parte base, la parte central
de toda organización tuvieron este inconveniente y tuvieron 7 horas caídos. Omar, se hablaba también, y en el mundo, ¿no? Se hablaba de que cuando caen estos servidores se aprovecha para el robo de datos, ¿no? De datos de la gente. ¿Es verdad eso? ¿Puede suceder? No creo que por este tipo de error puntual hayan estado expuestos los datos de la gente. Pero sí, ustedes saben de que sí hubo algo de esto en otras ocasiones. Inclusive la misma organización tuvo un juicio famoso por la venta de datos, ¿se acuerdan? Para las elecciones justamente de Donald Trump. Así que el hecho existe, pero lo de robo también es entre comillas, porque cuando uno acepta, cuando uno instala uno de estos programas, sale un contratito que la mayoría de las personas pone a aceptar, y en ese contratito uno está aceptando compartir la información, imágenes, videos, la posición del día, absolutamente todos los datos de uno en ese momento, en ese contrato, lo acepta. Esto nos hace pensar, Omar, de una suerte de dependencia tecnológica de redes sociales que hay en la sociedad. Hoy dependemos, sí, sin lugar a dudas. Tenemos una fuerte dependencia. Es más, mucha gente ayer estaba enloquecida porque es su forma de trabajo, de trasladar archivos. Y ante la consulta yo decía, bueno, siempre hay que tener alternativas y que no sean de una misma empresa, de una misma organización para hacerlo. Y otra cosa importante, tener respaldo de los datos propios. Y ya que estamos, surgía otro tema que en redes sociales muchas veces uno comparte información y no la protege. Todas estas redes sociales tienen mecanismos que, si bien uno puede compartir fotos con sus amigos, si no toma los recaudos del caso, esa tan expuesta al universo, como digo yo, cualquiera puede ver las imágenes y le facilita la tarea inclusive a delincuentes que utilizan las redes sociales para nutrirse de esa información, sí. Hablabas de universo, ¿no? Y también ayer se escuchó mucho la palabra de Rusia, robo de datos, Rusia. ¿Por qué siempre aparece Rusia cada vez que hay problemas con los robos de datos? ¿Escuchaste vos esta palabra ayer? Sí, a ver, hay muchos hackers, como se le denomina, rusos, chinos, por eso se apunta para ahí, pero creo particularmente que lo de ayer no fue un sabotaje, sino que fue un problema interno, obviamente que expone la fragilidad de las redes y lo que puede ser un apagón tecnológico si uno no tiene vías alternativas de comunicación, ¿no? ¿Somos conscientes del poder que manejan estas empresas al manejar la información de gran porcentaje del mundo? Yo creo que a nivel IT, a nivel tecnológico, sí somos conscientes, por eso es que constantemente bregamos por que se utilicen alternativas. Pero bueno, la población en general creo que toma conciencia cuando se dan este tipo de circunstancias, la dependencia que tenemos de la tecnología y de algunas empresas en particular que son prácticamente monopolios en algún tipo de sistema de comunicaciones. Consejo entonces para las personas que trabajan, que nos están viendo ahora, hay mucho community manager, ustedes el otro día desde Copita hablaban de cursos, también de community manager, que bueno, ayer de golpe manejaban Instagram y Facebook y se les cayó la cuenta de su cliente. Entonces, lo decías recién, lo repasemos. Herramienta sería buscar otra empresa, o sea, desarrollar quizás otros canales que como no tenga YouTube, el mismo dueño, ¿no? Telegram, otras herramientas también para sus clientes. Bueno, ayer Omar, eso hablaba Lourdes, ayer una conocida cadena de hamburguesería recibía los pedidos por Twitter, ¿no? Al ver la caída mundial, esta hamburguesería famosa en el mundo, dijeron, le metemos Twitter, ¿no? Tal cual. Y fue un desborde, como vos hablabas, ¿no? Sí, hay que tener canales alternativos de trabajo, hay que tener respaldo de la información, eso es fundamental para evitar pérdidas, porque muchos se confían en el almacenamiento del otro lado y bueno, ya hubo pérdida de datos también. Entonces, si tenemos datos extremadamente importantes y valiosos, tenemos que tener algún tipo de respaldo propio, no de todos los datos, pero sí de los más importantes. Y bueno, esto llama también a la reflexión de tener actualizado todos nuestros sistemas de respaldo propio, de antivirus, para evitar accesos indebidos y revisar todo lo que es protección de redes sociales, para evitar que nuestra información esté disponible para cualquier persona. Si bien esto se trataba de Facebook, de Instagram, ¿puede generar un poco de miedo en lo que son las compras online, que no tiene bien identificado que ahora estaban más en auge o no? ¿Vos crees que no puede afectar en esto?
No, a ver, se utilizan a través de distintos proveedores, intervienen muchos actores dentro de lo que es una compra en particular. Si bien el medio, el mecanismo que se utiliza, en este caso las redes sociales, se cayó, cuando uno hace una compra, la compra va protegida y por otra vía, va por una entidad bancaria, por ejemplo, que tiene otro tipo de protecciones. Si bien para el usuario es totalmente transparente cuando uno hace una compra, en realidad está accediendo a distintos prestadores de servicios que lo atienden para la parte bancaria, para la parte de traslado. Entonces, en este caso no se vio afectada esa parte de la cadena en el caso de una compra. Pero sí la entrada principal, que era por donde uno tiene la oferta, tiene la parte propiamente dicha de la venta. Omar, Marcelo quiere hacerte preguntas también. Omar, ¿cómo te va? Marcelo Cortés te saluda. La pregunta es si nos vamos a tener que acostumbrar a esto. No sé si es la cuarta o quinta vez, ¿no?, que sucede en lo que va del año, esto de que se caen algunas redes sociales, cada vez con mayor tiempo, ¿sí? Veníamos de 1 hora, 2, 3, ayer 7 horas. Digo, ¿esto va a ocurrir cada vez con mayor frecuencia y la duración en el tiempo será más extensa? ¿Esto va a ser así? Siempre existe la posibilidad, y sobre todo si uno se vuelca masivamente al uso de redes monopólicas. No debería, nosotros nos planteamos con la cantidad de recursos que tienen disponibles que se dé un tipo de caída de esto, pero a veces justamente en el apuro de querer hacer una actualización, que es lo que nosotros presuponemos que fue el problema de ayer, se hace rápidamente por cumplir con algún cliente o por cumplir con algún tipo de actualización que le están reclamando, no se lo prueba suficientemente bien y bueno, las consecuencias están a la vista. Millones de dólares perdidos en el afán de... ¿Vos crees que fue entonces, Omar, por una negligencia y no porque el sistema quizás está colapsando? ¿Eso no? No, pensamos que no. En ese sentido, en este momento hay un instituto que es el que administra todo lo que son direcciones, que es el ICAM, que reside en California, en Estados Unidos. Inclusive se está migrando en un sistema de direcciones que es el IPv4 pasando al IPv6. Si bien el IPv4 se está saturando, pero ya existe el IPv6 y se está migrando hacia ese tipo de direcciones. O sea, hay previsibilidad en cuanto a la saturación de las direcciones. Particularmente nosotros creemos que fue un problema de una actualización que le causó un problema más importante, obviamente. Y para la población el tema es tener el uso de redes alternativas y no casarnos con el monopolio. Claro que sí. No fue el caso, ¿no, Omar? Sí. Pero ¿podría hablarse en un futuro que estos sean el tema de los sabotajes internéticos, sean las nuevas guerras, por ponerle un nombre, o no? Ya existen, inclusive hay determinados países que tienen su departamento específico en este tema de guerra. Y no es un tema menor hoy la seguridad en redes, en todo tipo de redes, no solo en otros países, sino acá en Argentina y dentro de los organismos. A mí me toca trabajar dentro de un organismo público acá en la provincia y una de nuestras prioridades es la seguridad de la red. Así que sí existe, sí es una realidad y cada vez se contempla más dentro de lo que podría ser el día de mañana una guerra. Uno atacaría a los servidores de otra organización porque de esa forma les corta la comunicación. Es claramente un objetivo militar, sin lugar a dudas. Claro, bueno, y hablabas de esto, ¿no? De que lo fueron a enchufar a mano y de ahí salieron los memes, ¿no? Vos al principio decías que tuvo que intervenir la mano humana, pero bueno, es así, es lo que ocurrió el día de ayer y esperemos, Omar, que no ocurra más. Igual vamos a seguir hablando de esto porque es muy importante, ¿no? Tal cual, yo me quedé con la sugerencia precisa que dio Omar, entonces, redes alternativas, a vos que estás en tu casa, empezá a optar hoy, así no te vuelvo a pasar lo de ayer. Exacto, y hacer cursos, ¿no? En Copit, como siempre exactamente, decimos, ¿no? Yo ya me anoté en The Community. Muy bien, ahí está. Bueno, gracias Omar, gracias, Omar. por la comunicación.